mayoría de los hombres atravesarán la vida entera sin comprender jamás qué desean realmente las mujeres. Harán todo lo que el mundo les enseñó a hacer. Regalarán flores, escribirán mensajes interminables, se desvivirán por complacer, seguirán cada consejo bien intencionado que escucharon desde niños, y aún así terminarán solos, confundidos, preguntándose en qué momento perdieron el rumbo. Pero hace más de 500 años, un hombre desterrado, despojado de su cargo, de su dignidad y casi de su libertad, se sentó a escribir. Y lo que escribió era tan incómodo, tan afilado, tan contrario a las fantasías que los hombres necesitan creer sobre sí mismos, que durante siglos se intentó enterrar sus palabras. Ese hombre se llamaba Nicolás Maquiavelo. Y lo que descubrió sobre la naturaleza humana, y muy especialmente sobre la naturaleza femenina, no era bonito, no era romántico, no era consolador, era sencillamente verdadero. Hoy vamos a abrir esa verdad como quien abre una herida antigua que nunca terminó de cerrarse. Si no estás preparado para que tu visión del mundo se tambalee, conviene que te marches ahora. Pero si estás cansado de perder un juego cuyas reglas nunca te explicaron, quédate. Porque después de esto, jamás volverás a mirar a las mujeres, ni a ti mismo, del mismo modo. Antes de avanzar, quiero ser claro en algo. Esto no es un discurso contra las mujeres, no es rencor, no es desprecio, no es esa amargura disfrazada de filosofía que llena tantos rincones de Internet. Esto es un intento de entender, y entender no es lo mismo que odiar. De hecho, es exactamente lo contrario. Maquiavelo no era un hombre resentido, murmurando contra el sexo opuesto. Era un observador frío, un estratega, alguien que estudiaba el poder con la misma precisión con que un anatomista estudia un cuerpo abierto sobre una mesa. No le interesaban los sentimientos, le interesaban los patrones. Vio cortes, vio matrimonios, vio alianzas tejidas con hilos invisibles de interés. Vio a hombres poderosos caer destrozados por las mismas mujeres a las que habían jurado amor eterno. Y vio a otros, menos ricos, menos apuestos, menos favorecidos por la fortuna, prosperar porque habían comprendido una sola cosa que casi nadie se atreve a aceptar. La gente no responde a lo que dices, responde a lo que representas. Esa idea, tan simple y tan brutal, es la llave que abre todo lo que viene a continuación. Maquiavelo vivió en la Italia del Renacimiento, una tierra hermosa y sangrienta donde los banquetes terminaban en veneno. Los matrimonios eran contratos de guerra y las alianzas duraban exactamente lo que tardaba alguien en encontrar una mejor. En ese mundo, ser ingenuo no te costaba una novia, te costaba la cabeza, literalmente. Así que Maquiavelo aprendió a ver la realidad sin los adornos con los que la mayoría se protege. Y cuando arrancas esos adornos, cuando miras al ser humano con la frialdad de un médico examinando un tumor, empiezas a distinguir estructuras que siguen siendo tan ciertas hoy como lo fueron en 1513. Empecemos por lo primero. La bondad, tal como la entienden la mayoría de los hombres, no es una virtud. Es una rendición disfrazada. Entiéndeme bien. No hay nada equivocado en ser amable. La amabilidad que nace de la fuerza es una de las cualidades más poderosas que un hombre puede ofrecer. Pero eso no es lo que hacen la mayoría. La mayoría no son amables porque hayan elegido serlo. Son amables porque tienen miedo. Miedo al conflicto, miedo al rechazo. Miedo a que si alguna vez muestran lo que realmente piensan, se queden solos. Entonces sonríen cuando querrían discutir, asienten cuando querrían oponerse, se doblan en formas que no les pertenecen, con la esperanza secreta de que su obediencia sea premiada con amor. Maquiavelo, en su obra más famosa, escribió algo que ha sido mal interpretado durante siglos, que es más seguro ser temido que amado, si hubiera que elegir entre ambas cosas. La gente lee esa frase y piensa en tiranos. Pero él no hablaba de tiranía, hablaba de respeto, hablaba de una verdad psicológica que el tiempo no ha logrado desgastar. El ser humano da la bondad por sentada, siempre lo ha hecho, pero nunca, jamás da la fortaleza por sentada. Piensa en las relaciones que has visto a tu alrededor, los hombres que se quiebran por complacer, que convierten a su pareja en el centro absoluto de su existencia, que viven pidiendo perdón por ocupar espacio. ¿Qué ocurre con ellos? Son pisoteados
Y no porque la mujer sea cruel, sino porque la naturaleza ha programado al ser humano para tantear límites, y donde no hay límites, el respeto se evapora como agua sobre piedra caliente. No es una decisión consciente, no es maldad, es instinto. Cuando un hombre carece de columna vertebral, algo muy antiguo en el cerebro femenino lo clasifica como inseguro. No inseguro en el sentido físico, inseguro en el sentido evolutivo. Durante miles de años, un hombre incapaz de sostener su posición era un hombre incapaz de proteger a los suyos, y ninguna capa de civilización ha borrado ese código primitivo. Por eso, la primera verdad incómoda es esta: las mujeres no buscan hombres amables, buscan hombres fuertes capaces de ser amables. La diferencia parece sutil, pero es abismal. En un caso, la amabilidad es una elección. En el otro, es la única opción que el hombre se permite. Y ellas distinguen la diferencia en cuestión de segundos. Ahora hablemos de lo que Maquiavelo identificaría como la verdadera moneda de la atracción. No es el dinero, no es el rostro, no es siquiera la confianza, al menos no como se entiende comúnmente. Es el poder, pero no el poder sobre los demás, sino el poder sobre uno mismo. La capacidad de dominar las propias emociones, la capacidad de permanecer en silencio cuando todo a tu alrededor exige una reacción. La capacidad de marcharse cuando quedarse sería más fácil. Eso es poder en su forma más pura. Y eso es lo que atrae, en un nivel tan profundo que casi ninguna mujer podría explicarlo con palabras. Maquiavelo comparaba la fortuna con un río que se desborda y decía que sobrevive quien construye los diques antes de la crecida. Llévalo al terreno de las relaciones. Las crecidas son los conflictos, las pruebas, los silencios inesperados, los celos, los malentendidos. Toda historia tiene las suyas. Y el hombre que permanece firme cuando las aguas suben, que no suplica, que no se derrumba, que no pierde su identidad porque alguien alzó la voz, ese es el hombre al que se respeta de verdad. Hay algo que muy pocos consejeros se atreven a decir en voz alta. Las mujeres ponen a prueba a los hombres. No por crueldad, no por manipulación calculada, sino por una necesidad casi biológica de verificar que el hombre que tienen al lado puede sostener la presión. Porque si no puede sostener una discusión, ¿cómo sostendrá la vida? Si se derrumba ante un gesto seco, ¿cómo enfrentará una tragedia verdadera? Esas pruebas toman 1000 formas: un silencio prolongado, una provocación menor, una frase lanzada al aire para observar cómo cae, y lo que importa nunca es el contenido de la prueba, lo que importa es la respuesta. Si reaccionas con pánico, con celos desesperados, con súplicas, has fallado. No porque tus emociones estén equivocadas, sino porque tu reacción revela que por dentro no hay estructura. Maquiavelo decía que los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden palpar. Lo que quería decir es que la percepción pesa más que la realidad. El hombre que aparenta ser inquebrantable es tratado como inquebrantable, y aquí está el giro que casi nadie comprende. No se trata de fingir. Se trata de entrenarse hasta que la serenidad deje de ser una máscara y se convierta en tu piel. Cuando eso ocurre, dejas de necesitar aprobación. Y en el momento exacto en que dejas de necesitarla, empieza a llegarte por todas partes. Esa es la paradoja que Maquiavelo comprendió hace 5 siglos. Cuanto menos persigues la validación, más viene ella a buscarte. Y ahora llegamos al corazón de todo. La única cosa que las mujeres quieren de verdad, despojada de adornos, despojada de frases bonitas. Prepárate, porque es tan simple que duele. Las mujeres quieren un hombre con una misión. Eso es todo. Un hombre que tenga en su vida algo que importe más que ella. No porque quieran ser ignoradas, no porque deseen sentirse secundarias, sino porque un hombre con misión es un hombre con dirección. Tiene gravedad, tiene peso, tiene un destino hacia el cual camina, y ese caminar es la fuerza más magnética que existe en un ser humano. Maquiavelo dedicó su vida a estudiar líderes, y el patrón que encontró en todos, sin excepción, fue ese: una obsesión, una causa, una dirección. No esperaban el permiso de nadie, no construían su existencia alrededor de las expectativas ajenas. Tenían una visión, y todo lo demás, incluido el amor, giraba en torno a ella como planetas alrededor de una estrella.
Cuando un hombre no tiene misión, ocurre algo fatal. Convierte a la mujer en su misión, y en el instante en que hace eso, ya ha perdido. Porque ningún ser humano quiere ser el motivo entero de la vida de otro. Es demasiado peso. Es asfixiante. Cuando colocas a una mujer en el centro absoluto de tu universo, le estás diciendo, sin palabras, que antes de ella no había nada, que tu existencia estaba vacía, que sin ella no eres nadie. Y nada mata el deseo más rápido que un hombre incompleto. Maquiavelo advertía que los príncipes que dependían de sus aliados en lugar de sus propias fuerzas siempre acababan derrotados. Lo mismo ocurre aquí. El hombre que deposita su felicidad en el humor de otra persona, en su atención, en su aprobación, ha entregado su poder. Y el poder entregado nunca se recupera con elegancia. El hombre con misión, en cambio, despierta con propósito. Está construyendo algo. Está creciendo. Cuando dedica tiempo a una mujer, lo hace por elección, no por vacío. Y esa elección es lo que otorga valor al tiempo compartido. Ella lo siente. Sabe que no está llenando un hueco, sino sumándose a algo que ya estaba vivo. Hay otra lección que los hombres modernos necesitan con desesperación. El misterio no es un juego, es un instinto de supervivencia. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes no mostrar jamás todas sus cartas. Quita la política de esa idea y aplícala al amor. Cuando un hombre siente interés por una mujer, lo vuelca todo sobre la mesa de inmediato. Sus miedos, su historia entera, sus inseguridades, sus planes para los próximos 20 años. Cree que eso es intimidad, y en una etapa avanzada puede serlo. Pero al comienzo, desnudarse completamente es una forma de muerte lenta. El ser humano valora lo que exige esfuerzo comprender. Cuando le entregas todo tu libro en la primera semana, ya no hay nada que descubrir. Ella cierra la última página y lo coloca en el estante, no porque la historia fuera mala, sino porque ya no hay razón para abrirlo otra vez. Maquiavelo comprendía que la gente se siente atraída por lo que no puede descifrar del todo. Los líderes que mantenían un aire de imprevisibilidad eran los que retenían la atención durante más tiempo. Y la atención es el paso previo al deseo. Esto no significa mentir, no significa ser frío ni distante. Significa revelarse por capas, como una gran novela que se abre despacio, dejando siempre algo más para la próxima página. Ahora hay que hablar del elefante en la habitación. ¿Por qué tantas mujeres eligen a hombres que parecen hacerles daño? Hombres imprevisibles, inestables, incluso destructivos. Esta es la pregunta que enloquece a los hombres buenos. Y Maquiavelo, sin haber escrito jamás una línea sobre relaciones modernas, ya había dado la respuesta. Él escribió que la fortuna favorece a los audaces, a los que actúan, a los que no esperan el permiso del cielo para mover sus piezas. El hombre llamado peligroso no es atractivo por su peligro, es atractivo por su decisión. No pide autorización para vivir, no espera señales antes de moverse. Avanza con certeza, a veces equivocándose, pero avanza. Y ese avance, esa energía de alguien que confía en sí mismo lo suficiente para arriesgarse, resulta magnético. El hombre cauteloso, en cambio, siempre está esperando el momento correcto, la señal perfecta, el permiso invisible. Y mientras espera, el otro ya se ha acercado, ya ha dicho lo que tenía que decir, ya ha creado un instante del que no había nada antes. Las mujeres no buscan peligro, buscan a alguien que no le tema. Buscan a alguien que camine hacia el desafío en lugar de alejarse de él. Cuando los llamados hombres problemáticos son observados bajo esa luz, se comprende que no son elegidos por ser dañinos, sino por no tener miedo. Y en un mundo lleno de incertidumbre, esa actitud es un faro en medio de la tormenta. La lección es brutal y liberadora. Deja de calcular cada paso como si desactivaras una bomba. Una decisión equivocada tomada con convicción pesa más que una decisión correcta jamás pronunciada. Y llegamos quizá al punto más decisivo de todos, la capacidad de marcharse. La mayoría de los hombres carece por completo de ella. Maquiavelo sostenía que un príncipe no debía atarse tanto a una alianza como para no poder romperla cuando ésta dejara de servirle. No hablaba de traición, hablaba de supervivencia. Hablaba de comprender que en el instante en que no puedes alejarte de algo, te has convertido en su prisionero.
En el amor, esto se manifiesta de maneras dolorosas. El hombre que no puede irse tolera la falta de respeto, tolera la deshonestidad, tolera ser considerado una opción mientras él considera a ella una prioridad. Y cada vez que se queda después de ser maltratado, su valor a los ojos de ella cae un poco más. No porque ella sea despiadada, sino porque su permanencia le dice, sin palabras, que no tiene alternativas, que aceptará cualquier condición con tal de no quedarse solo. Compáralo con el hombre que sí puede irse, el que dice, con calma y sin drama, que te quiere pero no aceptará ser tratado de cierta manera, y luego cumple su palabra. Ese hombre resulta aterrador en el mejor sentido, porque ha demostrado algo rarísimo, un respeto propio que no se compra con nada. Y aquí aparece la paradoja que Maquiavelo habría aplaudido. El hombre dispuesto a perder la relación es casi siempre el que la conserva, porque su disposición a marcharse revela que su amor es una elección, no una dependencia. Y el amor elegido vale infinitamente más que el amor suplicado. Esto no quiere decir que haya que amenazar con irse cada vez que surge un desacuerdo. Eso es infantil. Quiere decir que debes construir una vida tan rica, tan llena de sentido, que la ausencia de nadie pueda reducirla a escombros. Cuando llegas a ese punto, marcharse deja de ser una táctica y se convierte en una consecuencia natural de saber cuánto vales. Y aquí, al final, aparece la verdad que Maquiavelo nunca escribió directamente, pero que late bajo cada página de su obra. Lo único que las mujeres realmente quieren es un hombre que se haya conquistado a sí mismo. No al mundo, no a otros hombres, a sí mismo. Un hombre que haya mirado de frente sus debilidades y se haya negado a ser definido por ellas. Un hombre que haya caminado a través de sus propios miedos en lugar de rodearlos. Un hombre que tenga disciplina sobre sus emociones, no porque las reprima, sino porque las ha comprendido. Un hombre que no necesita validación externa, porque ya ha hecho el trabajo interno de conocer su propio valor. Maquiavelo pasó la vida estudiando el poder externo, los tronos, los ejércitos, las fronteras. Pero si lees entre líneas, descubres algo revelador. Cada gobernante que cayó por una debilidad interna. Arrogancia, inseguridad, paranoia, dependencia de la aprobación ajena. Y cada líder que triunfó lo hizo porque se había dominado a sí mismo antes de intentar dominar al mundo. La atracción funciona exactamente igual. Puedes aprender todas las técnicas que existen, memorizar cada truco psicológico, seguir cada consejo de cada gurú, pero si no has hecho el trabajo contigo mismo, todo es hueco. Las mujeres ven a través de las tácticas, siempre lo han hecho. Lo que no pueden ver a través es la transformación genuina. Un hombre que se ha vuelto fuerte, disciplinado, consciente, no necesita trucos. Su sola presencia lo dice todo. Por eso el camino importa más que el destino. El proceso de construirte, de atravesar la incomodidad, de afilar la mente, de endurecer el cuerpo, de cultivar habilidades, de comprender tus propias emociones. Ese proceso te convierte en el tipo de hombre que ya no persigue a nadie, porque se ha vuelto alguien digno de ser encontrado. Maquiavelo diría que el mundo recompensa a quienes se preparan en tiempos de paz para estar listos en tiempos de guerra. Traducido a tu vida, significa trabajar en ti mismo antes de necesitarlo. No cuando te rompan el corazón, no cuando te rechacen. Ahora, hoy. Construye la disciplina, construye la misión, construye la fortaleza mental. Porque cuando llegue la mujer adecuada, y llegará, estarás listo. No porque aprendiste gestos ingeniosos, sino porque te convertiste en alguien extraordinario. Cerremos entonces el círculo. ¿Qué quieren las mujeres? Quieren lo que todo ser humano quiere en el fondo. Fuerza en la que puedan confiar. Profundidad que puedan explorar. Propósito en el que puedan creer. Y una presencia que las haga sentir seguras sin hacerlas sentir asfixiadas. Maquiavelo dedicó su vida a descifrar el poder. Y el mayor poder que identificó no fue la fuerza militar ni la astucia política. Fue el dominio de uno mismo. El hombre que se controla a sí mismo controla su mundo. Y el hombre que controla su mundo atrae de forma natural a quienes desean formar parte de él. Deja de perseguir, empieza a construir. Deja de actuar, empieza a hacer.
Deja de preguntarte qué quieren las mujeres y empieza a preguntarte qué clase de hombre quieres ser tú. Porque cuando respondas esa segunda pregunta con honestidad y hagas el trabajo necesario para convertirte en esa respuesta, la primera pregunta se responde sola. La verdad brutal de Maquiavelo no es que las mujeres sean complicadas. La verdad brutal es que la mayoría de los hombres son perezosos. Perezosos con su crecimiento, perezosos con su propósito, perezosos con su alma, y luego se sorprenden de que la vida no les entregue lo que nunca estuvieron dispuestos a merecer. No seas ese hombre. Sé el hombre sobre el cual Maquiavelo habría escrito con respeto. No el príncipe que heredó el poder, sino el príncipe que se lo ganó a pulso. Porque al final, la única persona que se interpone entre tú y la vida que deseas es esa versión de ti mismo que todavía está demasiado cómoda para cambiar.